Entonces, esta es la quinta sesión del Club de Ópera de la temporada 2025-2026. Después de Los Puritanos, aún afortunadamente nos quedan tres títulos de esta temporada que se extiende hasta el 30 de mayo, como se recuerda en este cartel general con todos los títulos de la temporada. Y hoy nos reunimos para hacer una introducción a Los Puritanos en este Club de Ópera de Cine Colombia. Comencemos, como es habitual, con este corto promocional de lo que será el espectáculo que veremos este sábado. Esta es una muestra de lo que veremos el próximo sábado. Como ustedes ven, es una puesta en escena tradicional que nos remite a la época en la cual ocurre este drama, que es mediados del siglo XVII. El contexto histórico es la que se conoce como la Guerra Civil Inglesa, una disputa entre los puritanos, una facción de los protestantes en Inglaterra, en la Gran Bretaña, contra la facción realista que apoyaba a los Estuardo, del rey Carlos I. Entonces, es una puesta en escena una vez más. Hemos tenido varias de ese tipo en esta temporada que se remiten a los contextos originales en cuanto a geografía, espacio temporal. Y desde luego, pues cada director escénico se toma sus libertades. Por ejemplo, en esta puesta veremos cómo él trata de contarnos una historia simultánea y al comienzo de cada acto nos va a ofrecer como unos textos haciendo unas explicaciones y contando algunas historias que se deben entremezclar con lo que vemos en escena. Vincenzo Bellini, vean ustedes el año de nacimiento y el año de muerte de este compositor, 1801-1835. Vivió apenas 34 años, compuso 10 óperas y dejó una huella muy importante en el mundo de la lírica. Es considerado como uno de los grandes maestros de lo que se conoce como el bel canto, que fue esa época espléndida en los comienzos del romanticismo en Italia, dominada sobre todo por tres nombres: Rossini, Donizetti y Bellini. Bellini era siciliano, él nació en Catania el 3 de noviembre de 1801 y murió muy cerca de París, en las afueras, en una pequeña localidad llamada Puteaux, de manera repentina, el 23 de septiembre de 1835, poco antes de cumplir 34 años. Fue muy precoz, desde muy temprano se sabe que podía tocar el piano con una gran destreza, que podía cantar muy bien y ya empezaba muy pronto a hacer sus primeras creaciones. La principal formación musical de Bellini la obtuvo en el Conservatorio Real de Nápoles, que era una institución muy prestigiosa de su tiempo. Desde muy joven, en 1819, se vinculó a este conservatorio y se sabe que alguna experiencia temprana ante el arte operístico de Rossini lo deslumbró y definitivamente lo ganó para la causa de la ópera. Al igual que sus dos colegas, ambos de mayor edad, con los que comparte ese llamado periodo del bel canto italiano, que son Rossini y Donizetti, la carrera de Bellini como compositor también terminó de manera intempestiva. Estos tres compositores tuvieron una carrera que los puso en la historia de la ópera sin duda, pero que también terminó de manera un poco atípica. Perdón, el mayor de ellos, Gioachino Rossini, tenía 37 años cuando en 1829 estrenó su ópera Guillermo Tell y tomó la extraña decisión de retirarse definitivamente de la ópera. Tenía 37 años. De hecho, muchos no le creyeron
que se retirara precisamente en el punto más alto de su fama, reconocimiento y celebridad, pero cumplió su palabra durante los casi 40 años de vida que le quedaban. Jamás volvió a componer una ópera Rossini, aunque sí compuso obras musicales dentro de otros géneros. Donizetti, ¿por qué terminó de manera extraña su carrera? Porque se enfermó de sífilis y cuando tenía algo más de 40 años empezó a sentir los efectos de la demencia que produce este mal. Los últimos años, el declive de sus facultades fue muy rápido, terminó en la demencia y además con una vida corta, vivió algo más de 40 años, pero también por esa razón su carrera terminó de manera intempestiva. Y en el caso de Bellini fue por la muerte repentina antes de cumplir 34 años por una enfermedad intestinal. Esto va a dejar el panorama abierto para que la nueva gran figura de la ópera italiana surja, que es Giuseppe Verdi, que va a empezar a tener éxito precisamente, sobre todo a partir del estreno de Nabucco. De la producción de 10 óperas de Vincenzo Bellini hay sobre todo tres que se han hecho más conocidas y son las más divulgadas en la actualidad. La Sonámbula, una creación de 1831, Norma, su ópera más famosa, que también es de 1831, y Los Puritanos o I Puritani en italiano, de 1835, estrenada en París meses antes de su fallecimiento. El estilo musical de Bellini es muy característico. Las melodías bellinianas son muy propias de él. Perdón, son melodías muy bellas, muy inspiradas, líricas, con un toque de nostalgia, de emoción profunda, y suelen ser además melodías muy extensas, muy dilatadas, que también es una característica de la melodía durante el romanticismo. Mm, La escuela del bel canto se caracteriza además por ser muy exigente con la voz y, en efecto, y sobre todo en los puritanos, el tenor y la soprano son exigidos al máximo. Necesitan, ¿verdad?, de unas grandes dotes técnicas y expresivas para enfrentar sus papeles principales de Elvira, la soprano, y Arturo, el tenor. Es importante hablar en este punto que el bel canto de estos tres compositores que hemos mencionado, pues fue muy exitoso en su tiempo, pero pasada su época de esplendor y la época en la que ellos vivieron, ocurrió que solo algunos de sus títulos sobrevivieron en el tiempo y se hablaba de pronto de una ópera de Bellini, de un par de óperas de Donizetti, de un par de óperas de Rossini, pero no mucho más que eso, y por muchas décadas la mayoría de su obra permaneció oculta, hasta que en 1950, gracias a la coincidencia de una generación de cantantes interesados en el bel canto, directores escénicos, directores de orquesta, hubo o se dio lo que se llama como el renacimiento del bel canto, que consistió en que a esos títulos poquísimos que aún contaban con reconocimiento, empezaron a sumarse otros títulos que habían sido ocultados por el olvido y por el paso del tiempo. Y empezaron a resurgir óperas, verdaderas maravillas y obras con gran valor artístico y musical que fueron rescatados en este tiempo a partir de los 50. Ya que estamos hablando de los puritanos, un hito importante para el renacer del bel canto fue cuando María Callas cantó el papel de Elvira en La Fenice, el famoso teatro de Venecia, bajo la dirección del legendario Tulio Serafín. Eso ocurrió en 1949. A María Callas siempre se le ha concedido que ayudó a recuperar el bel canto porque fue capaz de mostrar que era mucho más que una destreza vocal, que de la mano de estas obras había también una verdad dramática y una profunda emoción que hacían parte intrínseca de estas realizaciones, y ella trajo todo esto a primer plano. Acá vemos a la célebre María Callas con el gran Tulio Serafín. Y vamos a oír precisamente un pasaje de Los Puritanos, que no es una grabación de 1949, que fue el hito que señalamos, sino una grabación discográfica un poco posterior
de 1953 con la Scala de Milán, Tulio Serafín en la dirección, y pertenece al segundo acto, a un pasaje de la escena de la locura, porque Elvira, al sentirse traicionada por su amado, aunque en realidad es un malentendido, pierde la razón y empieza a delirar. Y este es un pasaje de la escena de la locura que le oiremos en esta versión de audio a María Calas y más tarde volveremos a ver ya con la intérprete que tendremos ocasión de ver este sábado. Como veremos en este pasaje de la locura, la pobre Elvira está confundida, se equivoca y piensa que un personaje que está en el escenario en realidad es Arturo, que no está presente, y piensa que el matrimonio de ella con Arturo es algo inminente en medio de sus delirios. Pero sigamos con la vida de Bellini. Después de varios éxitos, Bellini quedó muy desilusionado porque estrenó su nueva ópera llamada Beatrice di Tenda en Venecia y fue un fracaso absoluto. Y cometió tal vez la injusticia o la imprudencia o las dos cosas de culpar públicamente a su libretista Felice Romani de ese fracaso. ¿Qué pasaba? Felice Romani había trabajado en 7 óperas con Bellini y varios de los títulos que le habían dado fama a Bellini habían sido firmados por Romani. Por ejemplo, La Sonámbula, por ejemplo, Norma, por ejemplo, El Pirata, que tuvo un gran éxito. Perdón, por mencionar solo 3 de las 7 óperas en las que ellos trabajaron. Y esta disputa pública terminó deshaciendo uno de los grandes binomios de la historia de la ópera. Seguramente si hubiera tenido una vida más larga, se habrían reconciliado porque en el poco tiempo que le quedaba hubo algunos intentos de acercamiento, pero Bellini murió muy pronto y simplemente jamás volvió a trabajar con Felice Romani. ¿Qué hizo el compositor? Estaban ocurriendo otras cosas en su vida, estaba terminando una relación amorosa prohibida también en ese tiempo,
y eso seguramente también lo impulsaba a buscar nuevos destinos. Pero sin duda este fracaso en Italia también lo convenció de buscar un destino fuera de su país. Él ya era una figura reconocida, pero para esa época París era el destino soñado por los grandes compositores. Tener un éxito en París era tener un éxito internacional garantizado y aseguraba también unos grandes ingresos económicos. Era una capital musical reconocida y deseada por todos los compositores. Antes pasó por Londres y al llegar a París se concentró de inmediato en tratar de componer una nueva ópera. Sin embargo, hay que decir que primero comenzó conquistando los salones parisinos, esos sitios de reunión extraordinarios en el que se unían algunas de las mentes creativas más célebres, famosas e importantes de su tiempo, y también a la vez había un gran refinamiento social. A esos lugares asistían literatos como Víctor Hugo, Balzac, el poeta alemán Heinrich Heine, músicos como Liszt, como Federico Chopin, que se hizo gran amigo de Bellini y gran admirador de él. Y Bellini en muchos aspectos encarnaba el artista romántico por ese genio fulgurante y por esa vida trágicamente breve que no alcanzó a llegar ni a los 34 años. Tenía fama de tener buena presencia, de vestirse muy bien, de tener modales elegantes, de tener un aspecto refinado y un poco frágil. Y Heinrich Heine, que solía ser bastante sarcástico, cuando vio la lánguida tristeza, opinó que Bellini parecía un suspiro con zapatos de baile y medias de seda. Ese aspecto, que era motivo del sarcasmo de Heinrich Heine, causó estragos a su vez en el público femenino que estaba fascinado con esta figura recién llegada de Italia. En esos salones y en París también se reencontró con Rossini, a quien ya había conocido años atrás. Bellini lo admiraba muchísimo, era su ídolo, pero en algunas cartas había hecho algunos comentarios paranoicos diciendo que Rossini era enemigo de sus obras, que hacía malos comentarios de ella, pero al encontrarse muy pronto cambió de opinión y empezó a decir que en realidad Rossini le daba muy buenos consejos y que, siendo mucho mayor que él, lo consideraba como un hijo. Rossini fue muy importante cuando Bellini no logró abrir las puertas de la famosa ópera de París. Y fue Rossini el que logró que le hicieran un encargo en el Teatro de los Italianos de París. Y ese encargo va a ser Los Puritanos. Aquí vemos a Gioachino Rossini, que en los últimos años de su vida se dedicó a disfrutar de su fama y de su riqueza y a componer algunas obras distintas, alejadas del mundo de la ópera, muchas de las cuales él llamó Mis pecados de vejez. Bellini también conoció en París a quien va a ser el libretista que va a reemplazar a Felice Romani. Conoció a Carlo Pepoli en los grandes salones parisinos. Era un escritor militante por la independencia de Italia contra los invasores austríacos, pero era un hombre que no tenía experiencia en el mundo de la ópera, no tenía experiencia como escritor de libretos, y eso generó sin duda tensiones en la labor conjunta de estos dos personajes. Pepo iba a recordar que la relación fue tanto de amor como de odio, dependiendo de la circunstancia que estuvieran viviendo en el trabajo conjunto. Bellini, al ver que era inexperto Pepoli, en alguna carta le escribió, seguramente con la intención de despertar el fervor y la pasión en el libretista y que lograra infundir ese fervor y esa pasión en sus personajes, una frase que se ha hecho famosa. Le decía Bellini a Pepoli, comillas, la ópera debe arrancar lágrimas, aterrar a la gente y hacerla morir mediante el canto. Sin duda, una bella exageración de Bellini. Acá vemos a Carlo Pepoli, ese libretista de la última ópera de Los Puritanos. ¿Qué ocurre a grandes rasgos en esta obra? Transcurre en la Inglaterra de mediados del siglo XVII y se enmarca en la que se conoce como la Guerra Civil Inglesa, que nos habla de dos bandos enfrentados. Por un lado, los puritanos, que era un grupo calvinista
antimonárquico liderado por Oliver Cromwell, que se enfrentaba a la Casa Real de los Estuardo. Históricamente, este hecho es importantísimo en la historia de Inglaterra, va a terminar con el derrocamiento y la decapitación del rey Carlos I, un hecho que a uno se le olvida muchas veces, mucho antes de que los franceses decapitaran a Luis XVI a finales del siglo XVIII. A mediados del XVII los ingleses decapitaron a un rey, a Carlos I, aunque esto no generó un fin de la monarquía. Después se va a restaurar la monarquía con el hijo de Carlos I, que va a asumir bajo el nombre de Carlos II. Entonces, en ese contexto histórico palpable, trazable, documentado, va a ocurrir la historia de amor, que es una historia de amor completamente ficticia. Y obviamente, como era de esperarse, para que esta relación fuera más difícil, los enamorados pertenecían a los bandos encontrados. Entonces, Elvira es la hija de un líder puritano, mientras que Arturo es un partidario de la facción de los realistas. Los Puritanos, ópera en tres actos, en italiano, estrenada el 24 de enero de 1835 en París, en el Teatro de los Italianos. Libreto, como ya dijimos, de Carlo Pepoli, basado en un drama llamado Tête ronde et cavalier, firmado por dos autores, Ancelot y Santin. Y esta es una imagen del Teatro de los Italianos de París. Era tan querida y tan apreciada la ópera italiana en la capital francesa que había un teatro única y exclusivamente destinado a divulgar la ópera italiana. Funcionaba desde el año 1801 y Rossini, de estos tres grandes nombres del bel canto italiano, Rossini, el mayor de ellos, fue el primero en migrar y conquistar el público italiano. Con ese camino abierto, después migró Bellini y casi simultáneamente Donizetti va a hacer también el viaje a Francia para conquistar al público francés y aprovechar este gran escenario que no era ni mucho menos un lugar de segunda, era un lugar frecuentado por los principales artistas, intelectuales, por las clases eh, más pudientes de la ciudad y por las personas más influyentes. Y aparte, como solía ocurrir en el mundo de la ópera, aparte de ser un lugar para divulgar el arte operístico, era también un lugar de encuentro social. El estreno de Los Puritanos fue triunfal. Entre otras cosas, aparte de la bella música de Bellini, habían los cuatro papeles principales, cuatro grandes estrellas del canto italiano de ese tiempo: la soprano Giulia Grisi, el tenor Giovanni Battista Rubini, el barítono Antonio Tamburini y el bajo Luigi Lablache. Bellini, como solía ser el caso cuando él componía óperas, escribió cada papel pensando en un cantante específico. Hoy en día debemos pensar que eso no puede ocurrir. El papel ya está escrito y deben llegar tenores posteriores a asumir ese papel que Bellini escribió a la medida de ciertos cantantes, teniendo en cuenta sus características. Entonces, los desafíos vocales que están presentes en esta obra surgen de las cualidades que tienen estos cantantes. ¿Qué nos vamos a encontrar? Lo dijimos en el caso de La Sonámbula: agudos centelleantes, coloraturas intrincadas, melodías extensas y elaboradas que exigen un canto legato y un canto expresivo. Coloraturas, hemos hablado de este término acá. La coloratura es un recurso dentro del bel canto que incluye elementos como la escala, como el trino. Una escala, vayámonos al ejemplo de un piano, que todos tenemos en la mente el teclado de un piano. Si uno toca la famosa escala que nos enseñaban en el colegio sobre las teclas blancas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, hasta volver al siguiente do más agudo, estamos tocando una escala. En el canto, obviamente, también se pueden cantar escalas, y esas escalas pueden ser ascendentes, es decir, de una nota más grave a una nota más aguda, o descendentes, es decir, de una nota más aguda hacia una nota más grave. Están también los trinos como parte de la coloratura. Un trino es cuando un cantante hace alternar rápidamente dos notas. Por ejemplo, tocar en un piano, volviendo al ejemplo del teclado del piano, cuando uno toca
do y re de forma alternada muy rápida, pasando del do al re, del re al do, del do al re y así sucesivamente. Eso se llama un trino, es alternar dos notas de manera rápida y precipitada. En el mundo del canto, estos elementos son sumamente exigentes para el intérprete. También está el canto legato, que es un elemento expresivo muy importante dentro del bel canto. Legato viene de la palabra italiana que quiere decir ligado y hace alusión a ese canto en el que la melodía se canta de manera ligada, es decir, uniendo, haciendo que se funda cada nota en la siguiente sin que haya una fisura, un espacio entre ellas, lo que produce una línea de canto homogénea, tersa, muy bella, muy cuidada, y es uno de los elementos importantes también en el bel canto. Y los desafíos vocales en esta obra son particularmente elevados para la pareja de enamorados, para Elvira, la soprano, y para Arturo, el tenor, que es sumamente exigido en la parte más aguda de su tesitura. Acá vemos cuando se presentó Los Puritanos después del éxito de París, se llevó a Londres también con mucho éxito y con estos dos personajes que participaron en el estreno y que vemos en esta pintura, Giulia Grisi y Luigi Lablache. Y él es el tenor, Giovanni Battista Rubini. Tendremos ocasión de volver a hablar de él cuando nos encontramos con un pasaje del tercer acto que tiene un agudo estratosférico más arriba del do de pecho y que plantea un desafío para cualquier cantante. Como decíamos, Bellini tuvo una vida sumamente breve y Heinrich Heine, el mismo que había hecho ese comentario sarcástico, cuenta la tradición que le había dicho a Bellini alguna vez en alguno de los encuentros que tuvieron en los salones parisinos, comillas, eres un genio, Bellini, pero pagarás por tu gran don con una muerte prematura. Todos los grandes genios mueren jóvenes, como Rafael y Mozart. Y este presagio infeliz de Heine va a cumplirse al pie de la letra porque, como ya dijimos, pocos meses después del éxito triunfal de los puritanos, Bellini va a morir poco antes de cumplir 34 años. Decía Richard Wagner, la música de Bellini nace del corazón y está íntimamente ligada al texto. Y el propio Bellini decía, dadme buenos versos y os daré buena música. Vamos a oír varios pasajes de los puritanos y la inmensa mayoría de ellos, salvo algunos ejemplos, provienen de lo que vamos a ver el próximo sábado con los mismos intérpretes, la misma puesta en escena, gracias al material que nos presta el Met de Nueva York. ¿Qué ocurre antes de que lleguemos a este dúo que vamos a mostrar a continuación entre Elvira y su tío Giorgio? En el primer acto, el drama nos ubica en una fortaleza importante de los puritanos, es decir, los que se enfrentan a los realistas de Carlos I. Y Elvira, como ya dijimos, pertenece a esa facción. Entonces, en ese fuerte de los puritanos, Ricardo, que es miembro de esa comunidad puritana, se lamenta porque ha conocido la noticia de que Elvira, a quien le habían prometido el matrimonio, le ha sido retirada, porque el papá, en un acto muy moderno para su tiempo, ha aceptado que Elvira se una al verdadero amor de su vida, aunque ese amor pertenezca al bando contrario de los realistas, que es Arturo. Entonces, acá nos enteramos de eso gracias a que Ricardo se lamenta ante un amigo de que ha perdido a Elvira. Después, Arturo hace la aparición en esa fortaleza, tiene el permiso del líder de la fortaleza, le entrega unas llaves para que pueda llegar hasta el templo y pueda circular sin ser atacado, ya que está en territorio enemigo. Poco antes de la llegada de Arturo, que acabo de describir, a Elvira le dan la buena noticia y no se la da su padre, que es el que ha dado el permiso, sino el hermano de su papá, su tío Giorgio,
y le dice a Elvira que es él quien ha convencido al papá de que le permita unirse a su verdadero amor. Y en este dúo de Elvira y su tío se expresa el júbilo por esa extraordinaria e inesperada noticia. Nos encontramos ante una de las ejemplares, bellas melodías de Bellini, junto a un recurso muy propio de la ópera, tan usual que a veces ni se recuerda ni se menciona, y es ese contraste de voces por alturas, que da unas mezclas tímbricas bellísimas, en este caso una voz aguda femenina de soprano y una voz grave masculina de bajo barítono. ¿Qué cantan ellos en este dúo? Giorgio, en ese sonido, en el nombre amado, en tu corazón, cree ahora. Este día venturoso sea antesala de toda dicha. Y Elvira, en ese nombre, en mi alegría, en mi corazón creo apenas. Tanta dicha, oh Dios, me asusta. No tengo fuerza para resistir. Y como les decía, vamos a ver un pasaje de lo que tendremos ocasión de presenciar este sábado con la soprano Lisette Oropesa, una de las grandes cantantes del canto en la actualidad, y Christian Van Horn en el papel del tío Giorgio. A esa alegría de Elvira le sucede la primera aparición de Arturo, en la que el tenor expresa su pasión por Elvira y además es uno de los momentos más conocidos de la ópera. Se conoce por las primeras palabras de esta bella melodía, A te, oh cara, que es un pasaje que suele cantarse muchas veces individualmente en los recitales de los tenores. Y es además una muestra inicial de las exigencias del papel en el registro agudo. Por ejemplo, acá Arturo es obligado a subir a un re bemol, que es una nota que está medio tono por encima del do de pecho. Si el do de pecho ya es complicado, acá tiene que ir medio tono más arriba. Oigamos cómo suena esa nota aguda. Acá la pongo un poco antes de que se oiga. Ahí, esa nota a la que llegó y que sostuvo es ese re bemol. ¿Qué canta Arturo en la parte, en el fragmento que vamos a oír? Al brillar la dulce hora de este día, si recuerdo mi tormento, se duplica mi contento y me es más preciada mi vida. También está desde luego muy complacido con la noticia sorprendente de que le han autorizado su amor y su casamiento con Elvira. Entonces oigamos un pasaje de Ateo Cara y lo que vamos a oír al comienzo es la famosa melodía que ha hecho célebre este pasaje, aunque con una letra distinta. Es decir, cuando se cantan las letras que están anunciadas acá, Ateo Cara, se usa esta misma melodía que vamos a oír a continuación. Al brillar di sì bell'ora, di sì bell'ora, serra mente il mio tormento.
era Lawrence Brownlee, el tenor estadounidense que tendremos ocasión de oír este sábado, otro especialista en el repertorio del bel canto. Pero, ¿qué sucede en la acción? Como les decía, Arturo ha recibido el acceso no solo a la fortaleza, sino al templo para que pueda casarse con Elvira. Mm, El comandante le ha dicho que él no puede acompañarlos, que le excusen su ausencia, porque tiene que acompañar a una prisionera que sospechan que puede ser muy peligrosa, una prisionera de la facción de los realistas que ha caído en poder de ellos. Y esto va a desatar el drama en manera importante, porque cuando Arturo, la prisionera tiene identidad desconocida, pero cuando Arturo, el realista, descubre que esa prisionera es en realidad la esposa del rey Carlos I, estamos hablando de un personaje histórico, de dos personajes históricos, el rey Carlos I y la reina francesa Enriqueta. Entonces Arturo, al oír que es ni más ni menos que la reina de su facción, decide cambiar repentinamente de planes y le ofrece a la reina que él va a arriesgar su vida para ayudarla a escapar, porque casi seguramente ella va a ser ejecutada cuando termine de descubrirse su identidad. Entonces es lo que hace exactamente Arturo, valiéndose de un velo que le acaba de regalar a Elvira y por el cual ella está muy contenta y que va a usar en la ceremonia, coge ese mismo velo y se lo da a la reina para que se lo ponga y hacerle creer a la gente que en realidad ella es Elvira. Y empiezan a planear perdón, el escape hacia Londres. Cuando se están escapando, ¿qué ocurre? Aparece Ricardo. Ricardo, como ya lo dijimos, es el pretendiente rechazado, aquel que pensaba que se iba a casar con Elvira, pero finalmente lo retiraron del escenario. Entonces Ricardo está pendiente de encarar a Arturo y ofrecerle un duelo a muerte por el amor de Elvira. Entonces, cuando Arturo está escapándose con la reina de la que nadie conoce la identidad verdadera, salvo Arturo, aparece Ricardo a retarlo a un duelo, pero cuando Arturo le cuenta lo que está haciendo y cuando Ricardo sabe que la mujer que va con él en realidad es la reina, estratégicamente Ricardo dice que esa acción va a ser la perdición de Arturo ante Elvira, que no cree que se lo perdone Elvira y que de esa manera Elvira se va a olvidar de Arturo y seguramente se va a volver a interesar en él. Entonces Ricardo toma la decisión de dejarlos escapar. Y en efecto, cuando Elvira se entera de que Arturo se ha escapado con otra mujer, ella todavía no sabe que es la reina, que se ha escapado con otra mujer que llevaba su velo y que la ha abandonado en cercanías de la boda, pierde la razón. Y en ese momento, la pobre Elvira está casi loca durante toda la ópera, porque hay muchos momentos en los cuales las noticias le alteran su estado mental. Acá ella queda enajenada, pierde la razón y el siguiente pasaje que vamos a oír, que ocurre hacia el final del primer acto, es uno de los momentos más bellos de la ópera, en el cual Elvira tiene que dar grandes muestras de esas virtudes del canto legato al que hicimos alusión. ¿Qué nos canta ella? Arturo, vuelves, date prisa, oh ven al templo, amado Arturo. Está fuera de sí, está invocando el nombre de su amado y está esperanzada en que él va a volver pronto y que en el templo va a ocurrir el matrimonio. Pero eso es solamente una fantasía porque el matrimonio por ahora no va a suceder.
un bello conjunto en el que la voz de la soprano se mezcla con la del coro y los demás personajes. Entonces el primer acto termina con ese drama de Elvira que conoce la noticia de la fuga de Arturo. Ella no tiene claridad de todo lo que está ocurriendo, pero lo que sí es claro para ella es que ha sido dejada poco antes de su matrimonio. Llegamos al segundo acto. En el segundo acto, Giorgio, el tío de Elvira, le cuenta a una concurrencia allí en la fortaleza de los puritanos que Elvira se encuentra en condiciones mentales lamentables, está enajenada, fuera de sí, presa del delirio. Llega también la noticia de que Arturo, por su osadía, ha sido, la orden de él ha sido, perdón, ha sido ordenada su captura y está condenado a muerte. Mm, Entonces, cuando se explica esta circunstancia, aparece en escena Elvira y sobre las tablas se desarrolla su famosa escena de la locura, que es una escena extensa, compuesta muy poco antes de que Donizetti compusiera la famosa escena de la locura de Lucia de la Mermura. Hay quienes creen que esta escena de la locura y el éxito que tuvo esta ópera le sirvieron de inspiración para la escena de la locura de su Lucia de la Mermur. Está dividida en varias partes esta escena de la locura de Bellini y en realidad el compositor, gracias a la música y gracias a las emociones que transmite con ella, permite mostrarnos los diferentes registros emocionales por los que está pasando el personaje de Elvira, toda la variedad y profundidad de la psicología del personaje. En la primera parte de la escena, no está claro que ella esté aún enajenada, no se dan muestras de ese enajenamiento, pero sí se muestra su sentimiento de dolor, de pérdida, el lamento de Elvira por el aparente abandono de Arturo. En este momento, para todo el mundo esto es una traición, pero después las cosas se van a aclarar. Canta Elvira. Ah, nunca más aquí, unidos en la felicidad, en los suspiros. Ah, devuélveme la esperanza o déjame morir. mai più quia sorte Y vamos a ver otro momento de esa escena de la locura, cuando ya se pone en evidencia la enajenación mental de Elvira, que empieza a confundir a dos personajes que están junto a ella en el escenario, que son el tío Giorgio y su antiguo prometido, el rechazado Ricardo, y los confunde con, ella cree que en realidad está ante su papá y ante su amado Arturo, y también cree que el matrimonio es inminente y todo esto ante la compasión de la concurrencia que la ven y la oyen delirar y no saben cómo ayudarle. En este pasaje, cuando la demencia se pone más en evidencia, aparecen elementos de coloratura. Muchas veces estos elementos, aparte del aspecto vocal y del lucimiento y de lo que algunos llaman la pirotecnia vocal,
Hay que tener en cuenta que aparte de eso, estos elementos de canto, digamos, extremos y difíciles, también le caen muy bien a una escena de locura porque tienen que ver con una mente inestable y con la enajenación mental que está viviendo el personaje. Por ejemplo, para señalar uno de los aspectos de coloratura importantes que aparecen en este fragmento que veremos a continuación, hay una secuencia de escalas sumamente difícil, en este caso escalas descendentes. ¿Recuerdan ustedes que va de una nota más aguda a una nota más grave, como si bajara por escaleras de un segundo piso a un primer piso, por poner una imagen visual? Entonces, se repiten varias escalas y uno oye cómo la cantante cada vez salta a una nota más aguda y desde esa nota más aguda desciende hacia notas más graves. Oigamos ese pasaje específico antes de leer lo que nos cantan en este pasaje y de oírlo completo. Estas son las escalas a las que hacía alusión. Entonces, en su delirio, ella creyendo que Arturo está allí, canta: feliz en el cielo está la luna, todo va acallándose alrededor hasta que despunta el cielo en la mañana. Ven, pósate sobre mi corazón, apresúrate, Arturo mío, vuelve querido a tu Elvira, ella llora y por ti suspira, vuelve querido con tu primer amor. In diletto incendiarono, tutto tace intorno intorno, finché spunti il cielo e il giorno, ti posa sul mio cor. Detta fretta, ardura mia, di Dio caro, a tu Elvira. Essa piange e sospira, viva cara all'amore, ira l'amore, Uno de los grandes momentos de Los Puritanos de Bellini, en la voz de Lisette Oropesa, a quien tendremos ocasión de oír este sábado, una de las verdaderas especialistas en este papel en el mundo actual. Pero con la escena de la locura no termina el segundo acto. El segundo acto termina con un dúo que en su época causó un estrépito enorme el día del estreno en 1835 en París. Aplaudieron tanto que Bellini tuvo que salir varias veces a recibir la ovación del público, lo cual no era lo habitual, por lo menos en ese escenario. ¿Qué ocurre en ese final? Vamos a oír un dúo que es marcial y épico y nos habla de dos líderes puritanos que se comprometen a luchar a muerte por la patria y por la libertad. ¿Por qué causó tanta agitación en el público? Por un aspecto específico. Primero, musicalmente es muy atractivo, obviamente, pero en el público había muchos italianos y muchos de esos italianos eran exiliados que habían huido a París en 1831. En ese año de 1831 hubo una revuelta frustrada de las fuerzas independentistas de Italia contra las fuerzas invasoras del Imperio Austriaco. Una vez más fueron derrotados y tuvieron muchos de ellos tuvieron que huir y París era un lugar habitual para los exiliados de Italia. Entonces, como estaban presentes
y percibieron ese tono épico, ese canto de libertad, ese canto por la patria, simplemente se enardecieron y les llegó a lo más profundo del corazón. Ese episodio que describimos acá de 1831 es uno de los tantos que ocurrieron a lo largo del siglo XIX hasta lograr la unificación y la independencia de Italia, en ese movimiento histórico que se conoce como il Risorgimento. Lo que ocurre es que normalmente los coros de Verdi que tenían estos mensajes cifrados y secretos suelen ser más conocidos, pero este es un caso anterior de un coro de ópera italiana simbólicamente contribuyendo a esa causa de la independencia de Italia. Obviamente no se referían directamente a Italia, pero el público claramente hacía los paralelismos y entendía la situación. ¿Qué cantan Ricardo y Giorgio, que son los dos puritanos a los que hicimos alusión? Suena la trompeta e intrépido yo lucharé con toda mi fuerza. Bello es afrontar la muerte gritando libertad. El amor de la patria inmutable segará los laureles ensangrentados, enjugará los bellos sudores y los llantos de piedad. Y se lo oiremos a los dos intérpretes que cantarán este sábado. Suoni la tromba intrepida, io pugnalata forte, bello è affrontar la morte, di tutta libertà. Amor di patria impavido, niente ai sanguigni allori, poi telga i bei sodori, e i pianti la pietà. Bella papalla morte, di tutta libertà. Suoni la tromba intrepido, t'abbanderai la forte, e affrontare la morte, gridando libertà. Amor di patria impavido, nei tuoi salvini allori, vai terga dei sodori, e pianti la pietà, all'alba, e affrontare la morte, gridando libertà. Y aquí aparecen los puritanos con su símbolo, la cruz de San Jorge, que es esa cruz roja sobre fondo blanco, que también es parte de la bandera inglesa. Entonces el segundo acto termina con ese dúo épico y llegamos al tercer acto cuando se conoce la noticia de que está a punto de llevarse a cabo la ejecución de Arturo. Sin embargo, Arturo logra huir de sus captores y llega a buscar a Elvira a la fortaleza de los puritanos. Se encuentran, Elvira reconoce un canto típico de Arturo, una melodía que les era común a los dos, y sale y se encuentra con él y oye por primera vez de boca de Arturo la historia del abandono. Le cuenta que en realidad no es un abandono porque la haya dejado de querer, sino porque se le atravesó en su camino lo que él considera una misión suprema, que era salvar a la reina de su facción. Elvira lo perdona y tienen allí un dúo de amor muy apasionado que lo vamos a mostrar como hicimos la vez pasada
en una sesión de ensayo. Entonces acá no hay ni vestuario, tampoco hay una orquesta. Lo que vamos a oír es un pianista que en el mundo de la ópera, como dijimos la vez pasada, se denomina pianista repetidor, que es el que participa en estos ensayos, porque ustedes entenderán que logísticamente no es siempre fácil tener la orquesta disponible para un ensayo, entonces muchas veces los cantantes ensayan con el pianista repetidor. Y en este dúo de amor nos vamos a encontrar con elementos típicos del dúo de amor que aquí ya hemos mencionado. La melodía compartida como un elemento de empatía y armonía, y además esa manera en que se muestra el acercamiento de la pareja desde un punto de vista musical, y es que cada uno primero canta su estrofa por separado y después terminan como muestra de unión cantando de manera simultánea. Son todos elementos que pertenecen a la propia música y que tienen que ver directamente con la dramaturgia y con el drama, en este caso, mostrar el sentimiento amoroso. ¿Qué cantan? Arturo, ven a mis brazos, amor, delicia y vida, nadie te apartará de mí mientras que te estreche en mi corazón. Te llamo, solo te deseo a ti, ven, te lo repito, te amo con inmenso amor. Y Elvira, querido, no encuentro las palabras que expresen mi felicidad. Siento que se eleva mi alma en un éxtasis de amor. A cada instante anhelante te llamo y solo te deseo a ti. Ven, te lo repito, te amo con inmenso amor. Textos adaptados de la página de Careol. Y acá está el dúo con los dos protagonistas que veremos el sábado, la soprano estadounidense de origen cubano, Lisette Oropesa, y el tenor estadounidense Lawrence Brownlee. Vieni, vieni fra queste braccia, amor, delizia e vita. Vieni, non mi sarai rapita finché ti stringo al cor. Ad ogni istante ansante ti chiamo e teso al bramo. Ade, vieni, vien te ripeto, t'amo d'immenso amore, ti te ripeto, esprima il mio contento, l'alma in enorme sento in estasi d'amor, ad ogni istante ansante ti chiamo e te sul bravo. Caro, vien te ripeto, t'amo d'immenso amore, se te ripeto, senti l'oratore ad ogni istante ansante ti chiamo e te sol bramo. ad ogni istante ansante ti richiamo e te sul bravo. Ah, mio ben, Mio ardore, sempre uniti, sempre insieme, sempre insieme. dunque m'ami, mio Arturo,
tieni fra queste braccia, amor di vizia e vita, l'alma, la miseria vita, finché ti stringo al cor. ad ogni istante azzante, ti chiamo ed sul bramo, Ed vieni, ed ama immenso amore, si te ripeto, mio pensiero, immenso, immenso amore, mia vita, sempre con te vivrò d'amore, vivrò con te d'amor, vivrò d'amore. Con te vivrò, con te Pero bueno, más malas noticias para Elvira, porque aparecen, después de esta felicidad, aparecen las fuerzas puritanas que están tratando de recapturar desde luego a Arturo, lo sorprenden y piensan capturarlo para ejecutarlo. Y en ese momento, pues ya hablaremos del final, pero se sucede una escena a la que ya hicimos alusión, en la cual el tenor Arturo es obligado a subir una nota francamente, hasta una nota francamente inhumana, un fa natural. Ese fa natural está 2 tonos y medio por encima del do de pecho, es decir, si el do de pecho tiene la fama de ser tan difícil de cantar correctamente, acá el tenor tiene que ir 2 tonos y medio por encima de ese do de pecho. Estamos en el tercer acto y se sabe que la nota fue incluida para el lucimiento del tenor del estreno en 1835, a quien ya mencionamos acá, a Rubini, que tenía una gran facilidad para los agudos. Sin embargo, hay que decir que en esa década de 1830, cuando se estrenan Los Puritanos, se estaba dando un cambio en la técnica vocal de los tenores muy importante. Y es que en esa década los tenores empiezan a cambiar el canto de las notas más agudas de su tesitura, normalmente las 3 o 4 notas más altas de su tesitura hasta el do de pecho, las cantaban en falsete, que es una técnica especial que permite subir a esas notas tan altas, y empezó a ser cantada a plena voz, lo que requiere un tipo de emisión distinta y que produce además un sonido algo diferente. Y hoy en día se debate si Rubini cantó en su momento esto en falsete o a plena voz. Es muy probable que haya sido en falsete, pero lo cierto es que sigue siendo tema de debate. Hoy en día, ¿qué hace un tenor que se encuentra ante un fa sobreagudo estratosférico dificilísimo de cantar? La mayoría opta por cantar una nota que sea más baja, igualmente aguda, pero no tanto como el fa natural. Vamos a oír 3 ejemplos. El primero es del año 2008 y vamos a oír al personaje, al mismo tenor que vamos a oír este sábado, Lawrence Brownlee, el estadounidense, cantando un fa natural a plena voz. He leído críticas de la presentación de los puritanos en esta temporada y hasta ahora ha cantado ese fa natural a plena voz. Pero me atrevería a decir que esa es una decisión casi que se toma el mismo día, pero es muy probable que lo oigamos el fa natural a plena voz este sábado, como se lo oímos en esta grabación
a continuación. Es una grabación tomada en vivo, no muy buena, pero claramente está ese fa natural agudo sostenido. Lo que vamos a oír es una frase musical que se oye dos veces. En la primera vez hay un agudo y en la segunda, en la repetición, ese agudo va hasta ese fa elevadísimo. Pavarotti en una grabación, Pavarotti en una grabación no se animó a cantarla a plena voz y la grabó en falsete. Ese mismo fa, pero en falsete a continuación por Pavarotti. Y un tercer ejemplo, el tenor mexicano Javier Camarena, que toma la vía de no cantar el fa y en cambio poner una nota igualmente aguda, pero no tan aguda, y canta un re bemol en lugar del fa sobreagudo. Esta versión la tenemos en video y es el Teatro Real de Madrid. Un solo istante l'ira frenata satiate di crudeltà. Y es precisamente el último ejemplo que vamos a oír, un pasaje de ese célebre momento del tercer acto, pero ya no en la versión que veremos el sábado, sino en esta que acabamos de presentar con Javier Camarena en el Teatro Real de Madrid. Un solo istante marine frenate poi vi saziate di crudeltà. E tremante nella spiante anime perfide sorte a pietà. Un solo istante l'ira frenate saziate di crudeltà.
Y cuando se cree que Arturo va a ser recapturado y ejecutado, llega la buena noticia de que Cromwell ha resultado triunfador y ha extendido un indulto sobre los realistas y de esa manera Arturo resulta perdonado. Y por eso esta ópera tiene un final feliz en el que Arturo y Elvira se abrazan y se reúnen felices al final. Entonces, la invitación es a ver esta bella ópera de Vincenzo Bellini este sábado 10 de enero a la 1 de la tarde, un espectáculo de 3 horas y 20 minutos con un intermedio y siempre hay que decirlo con subtítulos en español. Recordemos el elenco, el gran especialista en la ópera italiana, Marco Armiliato es el director musical, la puesta en escena de Charles Edwards, que está debutando en el Met con esta puesta en escena, la soprano Lisette Oropesa como Elvira, el tenor Lawrence Brownlee como Arturo, el barítono Arthur Rushinsky como Ricardo y Christian Van Horn como Giorgio. Se presentará en Bogotá. ¿En qué lugares? Andino, Avenida Chile, Gran Estación, Lúmina y Unicentro. En Cali, en Chipichape y Unicentro. En Medellín, en Santa Fe y Viva, Envigado. Estas son algunas imágenes fotográficas de este gran montaje del Met que nos traslada a la Inglaterra de mediados del siglo XVII. Acá la escena de la locura de Elvira, el símbolo de la cruz de San Jorge de los puritanos que habíamos dicho, y nuestro cartel que recuerda que después de los puritanos tendremos aún 3 títulos en esta temporada 2025-2026, que se extiende hasta el 30 de mayo. Muchas gracias a todas las personas que participaron en esta sesión. Recuerden que mi nombre es Luis Carlos Aljure y este es el Club de Ópera de Cine Colombia. Mil gracias